Entonces, ese es el futuro que vamos a tener, ¿no? Para el fin del siglo, se espera que nuestra población crezca a 10 billones, aunque el tamaño de la Tierra siga siendo el mismo. Para reducir nuestro impacto y conservar nuestro planeta, es imperativo desacelerar el crecimiento de la población y el consumo de recursos naturales. Todos podemos ayudar a preservar la salud y belleza de nuestro hogar a través de nuestras decisiones de estilo de vida, población y consumo. Entonces, miren, al comienzo de nuestra era, se calcula que viven 150 millones de personas. Una tercera parte en el Imperio Romano. Ustedes saben que los romanos avanzaron hacia el Medio Oriente, hacia el norte de Europa, ¿no? El sur, el norte de África, etc. La otra tercera parte en el Imperio Chino y el resto en otros sitios. Y es lo que quiere hacer ahora Trump. Quiere crear el Imperio Norteamericano, va a crecer, quiere crecer más, conquistar otros territorios. Y hoy he escuchado que le ha ofrecido la paz a Ucrania a condición de que Estados Unidos se hace cargo de sus centrales nucleares. Muy bonito, ¿no? Bueno, entonces el Imperio Chino, que se ve que es grande y que sí quiere seguir invadiendo territorio, como que es contrario. Entonces, los imperios han existido y quieren volver a ser imperios. Bien. Entonces, finalmente, ya para concluir todo esto de la evolución de la población, esto es el año en 1800, es cuando Malthus hace su libro, Principios de la Población, había 900 millones de habitantes. 100 años más, ya se alcanzan los 1600, casi el doble, en 100 años. Luego, 60 años después, ya se duplica, de 1600 a 3000, casi se duplica. Y de 1960 a 1999, menos de 40 años, aquí se hace duplica. 3.000 millones a 6.000 millones. Entonces cada vez va acelerando. Pero miren, han pasado desde 1999, digamos 25 años, que sería un poco menos que esto, pero que ya tenemos 7.000, en realidad tenemos cerca de 8.000 millones. Entonces, no ha subido el doble, ni mucho menos, no está ya subiendo, se está desacelerando el aumento de la población. Bien, entonces acá hay un esquema que nos puede orientar a qué nivel como país nos encontramos en cuanto a población. Asia tendría aproximadamente el 60%, África el 15%, Europa el 10%, América Latina y Caribe 8.6%, América del Norte 5% y Oceanía 0.5%. Entonces, miren, nosotros como América Latina estamos en 8% de la población. Y esto es para hacer una comparación. Dice, si el mundo tendría 1000 habitantes, 188 personas vivirían en China, de esos 1000, 176 en la India, 28 en Brasil, que es el país más poblado aquí de América, y 4 residirían en el Perú.
4 habitantes. Entonces la China es la que tiene más habitantes, 1.350, en este momento 1.500 millones de habitantes tiene la China. La India está también superando ya los 1.500 millones. Entonces, entre China e India tienen 3.000 millones de habitantes. ¿Y cuánto es nuestra población? Digamos 8.000. Aquí ya estamos casi la mitad, ¿no? Entre China y la India. En el Perú, esto es para el 2013, teníamos 30 millones, pero en este momento superamos ya los 33 millones de habitantes. Y se ubica como el quinto país más poblado de América Latina, después de Brasil, de Colombia y Argentina. Entonces, esto es la evolución humana, pero esta es una imagen fría, porque nos dice cómo ha ido aumentando la población. Desde 1750, ¿no?, empezó a crecer, y sobre todo en el siglo XX es cuando crece exponencialmente. Pero esto es un gráfico muy frío, porque esto es más real. Esta es la población mundial. Miren cómo ha ido aumentando hasta el 2050, 1900. Entonces está aumentando la población, sí, efectivamente. Es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Un tiempo en que se duplicaba la población, y ahora menos, pero sigue aumentando. Pero ¿cuál es el detalle? Que el crecimiento poblacional ya está en bajada. Y entonces este crecimiento poblacional va poco a poco a hacer que esta población empiece a disminuir. Entonces en este momento diríamos que sí hay mucha población, pero no va a durar mucho, va a empezar a bajar esa población. Entonces vamos a tener que estudiar conceptos básicos de epidemiología. Ya estos conceptos básicos tienen que aprenderlo aquí. No es que aprender los valores de estos indicadores, aprender cómo se interpretan. Entonces, dice que la diferencia entre las tasas de natalidad y de mortalidad indica el crecimiento natural o vegetativo. Recuerden que en la antigüedad las tasas de natalidad y las de mortalidad eran altas, ¿no es cierto? Entonces nacían muchos y morían muchos. Pero esta diferencia entre las dos tasas es el crecimiento vegetativo. La resta de uno con la otra. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el siglo XX? Empieza a caer ¿cuál? La tasa de mortalidad, pero la natalidad se mantiene. Entonces este espacio, que es el crecimiento vegetativo, aumenta, notable. Entonces, por eso se aumenta la población rápido. Pero ahora ya estamos en otro nivel parecido a la antigüedad, pero baja. Tasa de natalidad baja y tasa de mortalidad baja. ¿Cómo está el crecimiento poblacional? Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora, el crecimiento demográfico mide el aumento en un periodo específico. El número de personas que viven en un país, en una región, la tasa de crecimiento demográfico, además depende de la tasa de natalidad y de la tasa de mortalidad de los movimientos migratorios. Entonces hay dos tipos de crecimiento, ¿no es cierto? Crecimiento natural o vegetativo y crecimiento demográfico. Y tenemos una tasa de crecimiento demográfico. Bien. Vamos a utilizar, por ejemplo, si yo quiero ver la estructura de una persona, ¿qué índice? El índice de masa corporal. Todos esos índices que existen en demografía también hay índices que nos dicen cómo es la cosa. Y entonces estos índices demográficos se refieren a cohortes. ¿Qué es una cohorte?
Este término se crea en la Edad Media. Entonces ustedes saben que en la Edad Media hubo las guerras sangres, ¿no es cierto? Y que los señores feudales enviaban a sus soldados a las guerras. Y entonces cada año enviaban pues, decía, 3.000, 4.000 soldados, ¿no? de ese reino, y a los 2 años regresaba una fracción muy pequeña, la mayoría en la guerra. Y entonces a eso le llamaban corte. Cada año tenían una corte de soldados. En los estudios que se hacen, hoy hemos oído hablar de los estudios de cortes. Se sigue un grupo de personas a través de ellos. Entonces, pero en demografía no se habla de individuos, sino de cortes. Por ejemplo, ustedes son una corte, ¿sí? ¿En qué año empezaron? Esa es la corte de los niños, ¿no? De esos van a ir quedándose pero seguimos hasta que sean profesionales. Esa es una cosa, ¿no? Y entonces, una forma habitual de representar gráficamente el tamaño de las diferentes cortes, por ejemplo, si yo quiero hacer el tamaño de las cortes del 2019, 20, 21, 22, 23, tengo que poner el número de personas o de alumnos que había en cada columna. Entonces, la pirámide que podría ser de los estudiantes de medicina, ¿cómo sería? Antes del 19 era pequeño, la base, ¿no? Teníamos 110, 110. Y con la pandemia y después de la pandemia crece así enorme la base. Entonces, cada grupo vamos acumulándolo y hacen como una pirámide. Y finalmente ya está disminuyendo, ¿sabes? Veamos, ¿cuántos están entrando? Claro, que ya son... ¿Subió el proyecto? Llegó un pico de 400, pero ahora creo que ya están 250. Bueno, también la Continental está aceptando 300 San Martín también, entonces, y la San Pablo, y la UTP que el próximo año saca. O sea que, por eso les digo, ustedes van a tener que competir con muchas cosas. Tienen que estudiar y ser especiales, tienen que tener un alto nivel, porque si no, ya va a escasear el trabajo. Bueno, eso es un poco diferente. Ya, vamos. Entonces, las pirámides poblacionales se hacen por cohortes que son de 5 años. O sea, por decir, todos los que tienen de 0 años hasta 4 años, o sea, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, esa es una cohorte. De 5 a 9, otra cohorte. Y así voy estructurando cohortes para formar la pirámide. Después vamos a ver con detalle esto. Ya. Otro concepto importante en demografía es longevidad y lo que es esperanza de vida. La longevidad solamente analiza cuánto tiempo vive una persona. Entonces la longevidad de su abuelo era 72. Pero de todas sus familias, podemos ir sumando la longevidad y podemos hacer. Eso se llama longevidad. Entonces no confundir longevidad con esperanza de vida. Porque puede haber personas que viven mucho, pero en realidad toda la población de esperanza de vida. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida es un concepto práctico. Les pongo un ejemplo. Imagínense una población
y solo tiene dos cosas. Dos cosas. Una de ellas nace y se muere, nace. Y la otra nace y se muere a los 99. Entonces, ¿cuál es la esperanza de vida de esa persona? 50. Se suman los dos y se vive. Entonces, esa es la esperanza. En otras palabras, ¿quién influye en que una esperanza de vida sea muy baja? ¿Quién está determinando eso? ¿Qué es el límite? Los que mueren jóvenes, o sea, la tasa de mortalidad infantil, sobre todo, es la que determina una tasa de crecimiento baja. Entonces, eso es. La esperanza de vida, entonces, es... Doctor, Sí. y para esos datos muy alejados, extremos, no hay una desviación estándar. Sí, pero la esperanza de vida se calcula así. Entonces, se calcula de todos los que han vivido en una corte, por decir, ya, porque hemos dicho que trabajamos con cortes, ¿no? De todos los que hicieron en tal año, ¿cuánto han vivido? Entonces se suman todas las edades de esas personas, no solamente los que han muerto en un año, sino todos. Y se divide entre el número de personas y se determina la esperanza de vida al nacer. ¿Sí? Porque otra cosa puede haber esperanza de vida a los 50 años. Quiere decir que a partir de los 50 años recién cuenta. Pero lo que más se usa es la esperanza de vida al nacer. Y esta tabla es del 2022, miren, nos está revelando, yo los noto allá que están así, ¿por qué no se pasan más acá? Los que están atrás, pásense más acá, acérquense un poco, porque es muy lejos, y además ahí atrás hay ruido. Voy a conseguir un aparatito. ¿Qué? Sí, pero ¿cómo lo uso? Me van a dar en informática, me han dicho que me va a prestar un aparatito. Ojalá que funcione. Bien, miren. Por ejemplo, América del Norte. En el año 1950, su esperanza de vida era 68 años. No quiere decir que todos los que llegaban a 68 años tenían que morir, sino que eso estaba determinado por una tasa de mortalidad infantil muy alta. Entonces hasta 68 años. ¿No? En el año 2000 sube. Ya tenemos 77 años y 84 años para... En realidad ahora están en 85 años. En Europa, miren,